Buenas noches, bienvenidos a Drinks and Books. Mi nombre es Isaac y hoy estaremos hablando de un libro un poco triste, El diario de Anne Frank. Y estaremos esta ocasión disfrutando la conversación con este espumoso. Es un brut y hablaremos un poquito de él, pero primero vamos a destaparlo para eso. Bueno, productor, vamos a ver qué tal. Les cuento, los espumosos son vinos en el que, como su nombre lo indica, tienen gas dentro. Esto se logra a través de una doble fermentación que se logra en la botella. Después que está embotellado, se hace otro proceso de fermentación, lo cual genera el gas. Este es un brut. Los bruts son bebidas secas con muy poco contenido de azúcar. Y vamos a ver qué tal está este. Salud, productor. Es un poquito, a mi parecer, está un poquito dulce para ser brut, pero está bien. A mí, yo en lo personal no soy muy amante de los vinos secos, pero este está bien. No es muy allá, pero por el precio está interesante. Se llama Platino Brut Sparkling by García Garrión. Es español. Parece ser de exportación, perdón. Pero está bien. Me sorprendió. Yo me sorprendo muy fácil. Además de que a mí me gustan los espumantes por la burbujita. Yo soy como un niño en ese sentido. Donde haya burbujas, ahí estaré. Pues pasemos a hablar un poquito del libro. Vamos a hablar mucho del libro de Anne Frank, de su historia y de su padre y su familia. El libro, como muchos de ustedes saben, es un diario escrito por una niña desde los 13 hasta los 15 años y nos narra la historia de la familia Frank, la familia Van Damme y un doctor que están escondidos en un almacén. Anne Frank es una niña que su sueño era ser escritora y realmente escribe bastante bien para su edad. A mí me sorprende cuando estoy leyendo el libro. Anne Frank es una niña judía en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Su padre Otto y su madre Edith eran alemanes. Ellas nacieron en Alemania también, ella y su hermana Margot. Y cuando eran muy jóvenes emigraron a Holanda. Y ahí su padre tenía un negocio de especias. Y como veía cómo estaba surgiendo la guerra y Holanda fue intervenida por los alemanes, ellos empezaron a hacer desde hacía un tiempo los arreglos para quedarse ocultos en una parte del almacén donde él tenía su empresa. Este libro, a ella le regalan un diario cuando cumple sus 13 años, así empieza el libro, ella muy agradecida, y ella a modo de cartas le puso como nombre al diario Kitty y le va escribiendo todas sus cartas al diario, de todo lo que pasa en su día a día. El libro es muy interesante porque nos muestra todo lo que ellos pasan, sus miedos, cómo ellos oyen la guerra desde fuera, y poco a poco Anne nos va contando lo que es estar escondidos, lo que es sentir miedo y lo que es estar en la clandestinidad. Y nos va narrando cómo estas dos familias, la familia Van Damme y la familia Frank, a convivir. Habían arreglado todo para pasar a vivir dentro del almacén en una parte que ellos llamaban la casa de atrás, o que Anne le puso así en su diario. Las dos familias se ven como cada uno va sacando lo peor. La familia Van Damme con todos la familia Van Damme está compuesta por el padre, la madre y el hijo Peter. Peter es un niño tímido el libro empieza con él con 15 y termina con el 17. Anne Frank tiene 13 y termina con 15 en el libro. Y nos va mostrando lo que van pasando las dos familias, las mañas que tienen cada uno, cómo la convivencia se hace difícil. Y ellos también son ayudados por parte del personal del papá de Anne, que trabaja en la empresa. Ellos esparcen el rumor de que se fueron a Bélgica y se mantienen ocultos 2 años, desde 1942 hasta 1944, hasta agosto de 1944. Es muy interesante. A mí me llamó bastante la atención cómo una niña tan pequeña expresa tan bien sus ideas. El libro está escrito de una manera que, a mi entender,
muchas personas adultas no saben hacerlo. La niña tenía un gran talento y el mundo, entiendo, perdió una gran escritora cuando esta niña murió. Nos muestra cómo los niños tienen sus propias opiniones acerca de la vida. Ella nos muestra sus sentimientos, nos muestra su relación con su mamá, que es muy complicada, cómo ella adora a su papá y cómo ella ve cómo su familia la trata. En lo personal entiendo que la situación para nadie hubiera sido fácil, pero con los niños no siento que fueron lo suficientemente... Los adultos no se comportaron de la mejor manera. La misma Anne era una niña muy efervescente, muy parlanchina, ella misma lo dice, que sacaba de quicio a veces. Y los padres, bueno, los padres no, el papá no tanto, pero la mamá resultaba ser una persona sarcástica que no la corregía con amor. Y entiendo que en una situación de guerra, las personas mayores tal vez tienen mucha presión sobre sus hombros y fue de la mejor manera que pudieron comportarse. Pero yo leyendo el libro decía, cóntrale, pero es una niña, llévenla al paso. Está bien que es difícil, pero son 13 años que tiene. Igual con su hermano y con Peter. Peter y Anne desarrollan una amistad muy profunda y en determinado momento llegan a ser enamorados. Anne es muy fría, diría yo, con sus sentimientos y además, no tanto frío, sino tal vez muy objetiva. Ella está muy consciente de lo que siente por cada persona y lo describe muy bien en el libro. Y nos muestra lo que ella va sintiendo por Peter, cómo ese sentimiento evoluciona. Pero lo importante de este libro no es la relación amorosa de Anne, sino cómo ellos pasan la guerra, cómo ellos viven en una situación precaria, cómo muestra cómo va avanzando la guerra a través de la radio. Ellos lo van oyendo y tú ves cómo un ciudadano normal vivió la guerra desde la clandestinidad, pero también tú ves el punto de vista de los que lo ayudaron, de los holandeses, los empleados del papá, que le llevaban la comida, que subían con ellos, que hablaban y todo lo demás. Es interesante porque Anne, dentro de todas estas penurias, por llamarlo de alguna manera, es optimista y siempre tienen esperanzas de que la guerra va a acabar, de que los ingleses van a vencer, de que ellos van a ser liberados. Y es muy triste cuando tú llegas al final del libro, el 1 de agosto de 1944, cómo Anne termina de escribir las últimas páginas de su diario sin saber que eran las últimas. Y el libro termina dando una pequeña explicación de qué pasó después. El 4 de agosto ellos son encontrados y son llevados a diferentes campos de concentración, la mayoría a Auschwitz, pero Margot, la hermana de Frank, y Anne pasan a un centro de concentración en Bergen-Belsen. Las niñas mueren en febrero o marzo por una tifus y ese campo de concentración es de 1945 y ese campo de concentración es liberado en mayo. Dígase, a un mes de ser liberadas mueren. Lo mismo le pasó a Peter. Peter murió en Auschwitz el 5 de mayo y fueron liberados el 8 de mayo. A 3 días fue entrado en la cámara de gas. El papá sobrevive, es el único sobreviviente de los 8 personajes. Me sorprendió bastante que el papá, al final de todo lo que pasó, un año más tarde se volvió a casar. Yo me quedé como que qué fuerte. Pero realmente creo que es lo más cuerdo, porque no podía quedarse en el pasado ni dedicar su vida al sufrimiento. Él se volvió a casar con una persona que pasó lo mismo que él, que toda su familia murió en un campo de concentración. Es una historia muy trágica que nos muestra cómo la naturaleza humana puede ser cruel. Dentro de la misma casa pasan muchos problemas que tú te quedas como contra, le deberían ser un poquito más solidarios. Pero en los peores momentos es que se ve la naturaleza del hombre. Yo no diría la naturaleza, sino que al final el instinto de supervivencia tal vez te lleva a hacer ciertas cosas. Pero no por eso creo que una persona es mala o es buena. La misma dentro del libro va cambiando de opiniones, o no cambiando de opiniones, sino los momentos determinan cómo ella te puede describir una situación u otra. Nos muestra cómo se puede comportar el ser humano ante situaciones de hambre, de enfermedad, de aislamiento. Que el aislamiento que pasaron, o sea, duraron 2 años trancados en un espacio reducido, sin poder salir, sin poder abrir la ventana durante el día. Es una situación que no me lo imagino. Un dato curioso es que el que edita este libro es el papá de Anne. Para mí, ponerme en la posición de este padre es súper difícil. O sea, debió ser muy doloroso ver cómo su hija se sentía en esos momentos. Ver cómo ella se acostaba llorando muchas noches.
de cómo ella sentía la incomprensión de su misma familia, cómo ella no se sentía valorada en muchos momentos. Me imagino que para un padre es muy difícil saber que una niña tan joven esto es lo que siente, pero también tiene momentos muy bonitos donde ella desata mucho amor, donde ella tiene fe en el espíritu humano, donde ella entiende mucho la posición de otras personas, que al mismo tiempo debió ser doloroso, pero también debió sentirse muy orgulloso de saber que tenía una hija tan madura para su edad. El libro también nos muestra un personaje que es el Dr. Dussel, que es otro de los que está escondido, otro judío que es una persona muy egoísta, pero dentro de su egoísmo tiene sus momentos de curiosidad, yo no diría de bondad, pero sí de cordura, donde al final él entiende que su personalidad es complicada. Entiendo que todo el mundo debería leerlo, pero las mujeres se deben sentir muy identificadas. Ana Frank es una niña con pensamientos muy feministas, muy avanzados para su edad, a mi entender. Habla del cuerpo de la mujer en varias ocasiones de una manera muy clara y objetiva, que tal vez las mujeres se sientan identificadas. Me encantó el libro, es un libro que te deja cierto grado de melancolía cuando terminas, porque es una historia muy triste, es parte de la historia de la humanidad. Inclusive su casa y sus escritos son considerados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Esta ha sido mi reseña del libro. Un dato curioso es que hay una empresa, una fundación que se llama Anne Frank Funds, que la fundó su papá, después la llevó su primo. Actualmente no sé quién, si siguen siendo los familiares lejanos de Frank quien la administra. Es una fundación que sus fondos están destinados a la protección de los derechos de los niños y tiene un acuerdo con UNICEF. Cada vez que tú compras un libro del diario de Ana Frank, estás aportando con UNICEF para que los niños de todo el mundo tengan asegurados sus derechos. O ayudamos un poco a eso porque sabemos que no se da al 100%. Y realmente este libro es un libro que todo el mundo debería leer porque es parte de la historia de la humanidad y que no debemos olvidar lo atroz que puede ser una guerra. Esta ha sido mi reseña y pasamos ahora a las preguntas de nuestro querido productor. Productor, pregunte. En ese confinamiento que tuvo Ana Frank, ¿cómo tú lo compararías con el confinamiento que estamos viviendo hoy por el tema de la pandemia? Si supiera que sería un poco, diría yo, minimizar lo que fue la guerra. No lo compararía en lo más mínimo. Estábamos confinados, pero al final es por nuestra propia seguridad. Ellos estaban ocultos, la gente moría a cada momento. Ahora mueren, sí, pero no a causa de la maldad del hombre, simplemente de una enfermedad. Yo entiendo que la diferencia es que nosotros estamos aquí sin culpar a nadie, no sería la palabra, sin ese rencor de que nos están sometiendo, sino que lo estamos haciendo por nuestra propia seguridad. Ellos no, ellos se tuvieron que ver en esa situación porque el ser humano los llevó a eso. Yo creo que es la diferencia. Ahora estamos confinados para protegernos por una enfermedad, algo que se nos escapa de las manos. En ese momento fue por una guerra, por algo lamentable. La otra pregunta sería la recomendación que tú tienes, una recomendación final para el público. Una recomendación final es, déjame ver si encuentro esta parte que me llamó mucho la atención. Dios mío, ¿por qué el hombre es tan estúpido? Yo no creo que la guerra solo sea cosa de grandes hombres, gobernantes y capitalistas. Nada de eso. Al hombre pequeño también les gusta. Si no, los pueblos ya se habrían levantado contra ella. Es una reflexión que me dejó pensando. O sea, la guerra, ok, se la declaran los países, pero los ciudadanos tenemos nuestro cargo de responsabilidad. Entonces, una realidad. Siempre buscar la paz. Buscar gobernantes que llamen a la paz y que intentar evitar todos esos conflictos que en nuestra vida diaria tenemos. Darnos cuenta de que todos somos seres humanos, de que todos tenemos una dignidad, de que todos somos, ante los ojos de los que creen en Dios, sus hijos, y ante los que no creen, todos somos seres humanos con los mismos derechos. Y creo que el mensaje de este libro es ese, no olvidarnos nunca hasta dónde podemos llegar a oprimir a nuestro prójimo. Bueno, mis puntuaciones, el libro no le doy un 10, porque al final hay que ser objetivos y el mensaje es muy fuerte
y el trasfondo también. Pero en sí no deja de ser una redacción del día a día. No es que le esté quitando mérito. Yo le doy un 8.5, una muy buena puntuación. Déjenme decir la puntuación, 8.5. Pero que al final no podemos salir del contexto. Es una niña, nos va a narrar su día a día. No es una obra súper profunda, pero sí nos deja mucho que pensar. Y el vino, en este caso nuestro querido espumante, le voy a dar un 7. No me pregunte por qué, pero se quedó con su 7. Bueno, quería despedirme con una frase de Anne Frank que me dejó un sabor muy... No sería amargo, sería agridulce. Dice: quiero seguir viviendo aún después de muerta. Quiero ser de utilidad y alegría para los que viven a mi alrededor, aún sin conocerme. Realmente, Anne, desde el cielo, sigues viviendo aunque no estés viva. Y sí ha sido de mucha utilidad para la humanidad. Y recuerden, lean, mis hijos, lean.